Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Tubaro, vengo del Museo Argentino de Ciencias Naturales en Buenos Aires. En primer lugar, quería agradecerle a los organizadores de esta reunión, al Instituto Humboldt, a Maylin especialmente por la invitación para dar esta charla en esta reunión. En realidad es mi segunda oportunidad de hablar sobre barcode en Colombia, porque hace unos años atrás había participado de lo que creo que fue la primera reunión de esta serie que la había organizado Santiago con la gente de la Universidad de los Andes, donde bueno, también hablamos un poco de cómo se estaba estructurando la iniciativa de códigos de barra genético en la Argentina. Así que mi charla de hoy va a ser de alguna manera una puesta al día de lo que ha pasado a lo largo de estos años. Bien, simplemente como para poner un poco en una línea de tiempo las cosas que fue comentando Maylin. Ustedes saben, los códigos de barra genéticos comenzaron a tomar vida a partir del año 2003 cuando Paul Hebert y colaboradores publicaron una serie de trabajos donde proponían el uso de una porción del gen mitocondrial de la CO1 como justamente código de barra genéticos para los animales. Obviamente la idea de utilizar la información genética para identificar especies es muy anterior al 2003, pero digamos lo original de la propuesta de Paul Hebert y colaboradores fue justamente el minimalismo que tiene el usar una secuencia corta y homogénea para idealmente todas las especies. Hoy ya sabemos que ese ideal no se cumple porque hay diferentes códigos de barras para diferentes grupos, pero no son, digamos así, miles de opciones las que hay, porque se trata siempre de preservar un identificador sencillo para el grupo lo más amplio posible. Y para animales funciona afortunadamente bien esta porción de la CO1. A raíz de estas publicaciones, lo primero que ocurre en el año 2004 es la creación del primer consorcio internacional, el CIBOL, cuya sede, cuyo secretariado está en el Smithsonian en Washington. Y el objetivo de este primer consorcio fue, de alguna manera, crear un movimiento mundial para poner a prueba el concepto de códigos de barra genéticos, generar interés, mostrar que era posible, en un periodo de tiempo relativamente acotado, generar las bases de datos que permitan las aplicaciones prácticas de esta tecnología. Y la Argentina, a través del Museo Argentino de Ciencias Naturales, que está aquí abajo en una foto, tuvo la fortuna de ser invitado a participar justamente en la creación de este primer consorcio. De alguna manera, la forma en que nosotros llegamos en el 2004 a esta iniciativa fue porque veníamos colaborando desde hacía unos años antes con el GBIF, el Global Biodiversity Information Facility, y mucha de la gente que estuvo, digamos, en la creación del GBIF también estaba, digamos, de alguna manera por detrás del desarrollo del CIBOL. En esta iniciativa llegó a concitar, a reunir a más de 200 instituciones, fundamentalmente museos, universidades, laboratorios de investigación de más de 50 países distribuidos por todo el mundo. Y era una iniciativa, o es una iniciativa porque aún sigue existiendo, donde cada institución de alguna manera se involucraba. El involucramiento no era necesariamente a nivel país, sino a nivel de institución. Por eso, digamos, nosotros entramos como Museo Argentino de Ciencias Naturales representando a la Argentina, pero digamos, la decisión fue nuestra, propia institucional, sin hacer ningún tipo de consulta ni a la Cancillería, ni al CONICET, ni a ningún otro organismo que estuviera por encima de nosotros. Al año siguiente de la creación del CIBOL, a comienzos del año 2005, se organiza la primera reunión internacional de códigos de barra genético en el Museo de Historia Natural de Londres. Y una de las cosas interesantes que ocurren en ese año, en esa reunión justamente, es que comienzan a
a lanzarse los proyectos focalizados en determinados grupos taxonómicos como el fishbowl, el barcode de las aves, el barcode de las mariposas. Y nosotros en Argentina básicamente arrancamos trabajando con el barcode de las aves, yo soy ornitólogo, así que estaba muy interesado en el barcode de las aves, así que el Museo Argentino de Ciencias Naturales se puso a trabajar en el barcode de las aves, y otros colegas de la Universidad de Mar del Plata, que trabajaban en peces marinos, comenzaron a desarrollar en Argentina la iniciativa del fishbowl. Y lo interesante fue que durante este periodo, 2005, 2006, 2007, pudimos lograr, como les voy a mostrar enseguida, avances bastante rápidos y bastante, digamos, llamativos, que nos permitieron a nosotros interesar a las instituciones de las cuales dependemos, que están por arriba de nosotros, de la importancia que tiene este proyecto para el desarrollo de la ciencia en el país. Fundamentalmente, el Museo Argentino de Ciencias Naturales es un instituto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es la principal organización científica, digamos, de la Argentina, el CONICET. Actualmente tenemos también un ministerio de Ciencia y Tecnología, del cual depende el CONICET. Pero en esa época, en 2005, 2006, 2007, yo esencialmente y la gente de Mar del Plata nos encargamos de ir a hablar al presidente del CONICET, al secretario de Ciencia y Técnica, al ministro de Ciencia, llevarle y mostrarle, miren lo que estábamos haciendo en esta iniciativa, la importancia que esto está teniendo para conocer más la biodiversidad del país y sentar las bases para las futuras aplicaciones que se puedan desarrollar a partir de estos resultados científicos. Y algún éxito tuvimos porque logramos que las autoridades del CONICET, por ejemplo, comenzaran a venir a participar de algunas reuniones del barcode que se hicieron en San Pablo, en Brasil, y después una reunión muy importante que fue en el año 2007 en la Universidad de Guelph, donde está el Centro Canadiense de Códigos de Barras Genéticos, una reunión donde se comenzó a discutir la creación de un nuevo consorcio internacional que es el IBOL, International Barcode of Life, donde ya la Argentina, como vamos a ver, al igual que México, al igual que Brasil, entró ya con, digamos, con una presencia a nivel país mucho más fuerte. Así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esto simplemente es digamos, algo similar a una diapositiva que presentó Maylin, donde se ven aquí en rojo los diferentes países que están formando parte del IBOL. Este mapita no está del todo actualizado porque es de hace un tiempo atrás. Por ejemplo, acá Perú no figura y actualmente está participando. Pero básicamente el objetivo del IBOL es la generación de 5 millones de secuencias barcode de 500.000 especies de organismos eucariotas en todo el mundo, básicamente especies que tienen que ver con importancia comercial, importancia sanitaria, porque son buenos indicadores, porque son especies prominentes de nuestros ecosistemas. Y esta iniciativa arrancó en el año 2009 y esta primera etapa de producir 5 millones de secuencias de 500.000 especies va a terminar a fines del año que viene, a fines del 2015, la primera etapa del proyecto IBOL. Una cosa que quería decirles es por qué se creó el IBOL. Esencialmente el CIBOL durante los primeros años ya había ayudado para mostrar que el concepto de barcode era factible, era útil, podían generarse las bases de datos de grandes grupos en periodos cortos de tiempo y eran posibles comenzar a desarrollar y obtener resultados interesantes desde el punto de vista científico y también aplicado. Así que un poco el consenso mundial fue que había que pasar a una siguiente etapa más de tipo industrial. Si queríamos realmente en un tiempo razonable generar una biblioteca mundial que sirviera de referencia para todos los estudios y aplicaciones futuras, había que pasar de la escala artesanal a la escala mundial y producir grandes cantidades de secuencias para poblar la biblioteca de referencia. Así que esa es un poco la idea central detrás del desarrollo del IBOL. Como ven acá, el periodo de esta primera etapa figura entre el año 2009 y 2015. En realidad,
formalmente para la sociedad, para los diarios, podríamos decir así, la creación del proyecto EVOL arrancó en el año 2010, o sea, el periodo de 5 años va del 2010 al 2015, pero en realidad ya hace un año que se venía trabajando, digamos, entre bambalinas en el asunto. Obviamente el lanzamiento formal de la iniciativa a nivel mundial se hizo en Canadá. Como pueden ver aquí, este icono de la ciudad de Toronto, la CN Tower, digamos, fue colorizada, digamos, con la secuencia barcode del castor canadiense, que es una de las especies, digamos, típicas de allá del norte. En ese mismo año, en octubre, también la iniciativa iVol, el barcode, firmó un convenio dentro del programa de la CBD por justamente una de las áreas que nosotros creemos se van a beneficiar más del desarrollo y la aplicación de esta tecnología es la conservación y el monitoreo de los intercambios de material biológico y de especies que ocurren a nivel global. Así que deberían ser los primeros interesados en tratar de ponerle una ficha a la identificación genética de las especies que se hace a través de los códigos de barras genéticos. Me voy un cachitín para atrás para mostrarles lo siguiente. ¿Cómo entramos nosotros y los otros países de la región a formar parte de esta comunidad del iVol? Bueno, en la Argentina, acá ya el presidente del CONICET firmó el acuerdo, digamos, para entrar en el proyecto como un nodo nacional. Vieron que Maylin mencionaba que hay 3 categorías de países que actúan como nodos nacionales del proyecto EVOL, hay otros que actúan como nodos regionales y hay otros que son nodos centrales. Eso tiene que ver obviamente con el nivel de inversión que se realiza, la cantidad de secuencias que se producen y también un poco tiene que ver con a qué nivel de la cadena de producción de las secuencias se concentran los esfuerzos en cada país. Pero bueno, la Argentina entró en el 2008 como un nodo nacional, México también en ese mismo año entró como nodo regional del proyecto iVol, y al año siguiente el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET de Argentina, estaba tan entusiasmado que dijo, no, nosotros no podemos ser un nodo nacional, tenemos que ser un nodo regional, y aumentó, digamos, firmó un nuevo protocolo comprometiéndose a involucrar más recursos en el desarrollo de este proyecto. Así que desde el 2009 estamos también pintados del mismo color que Brasil y México, por eso aparecemos como nodo regional. Ahora sí, seguimos para adelante. Bueno, esto es lo de antes. Acá sí Perú ya aparece colorizado como un nodo nacional del proyecto EVOL. Y recientemente, yo la semana pasada estuve en Montevideo, en Uruguay, porque Uruguay también está en este momento intentando sumarse al proyecto EVOL, y hay mucho interés en ese país en integrarse como un nodo nacional, y me pidieron que vaya a contarles un poco cómo había sido la experiencia nuestra a las autoridades. Aparentemente es muy gracioso la historia en Uruguay porque aparentemente el presidente de Uruguay, Pepe Mujica, ustedes seguramente lo conocerán por los diarios, cuando se reunió con Obama en Washington a principios de año, Obama le propuso hacer barcode de Uruguay, por ejemplo. Entonces los uruguayos enloquecieron y empezaron también a interesarse por ver qué es el barcode y están todos ahí revolucionados por el asunto. Como parte de un programa de cooperación científica entre países, ¿no? Bueno, ¿por qué el CONICET? Esto es importante. ¿Por qué el CONICET quiso participar y está contento de ser parte del EVOL? Fundamentalmente por las siguientes razones. No son las únicas, pero creo que son las más importantes. En primer lugar, porque es un proyecto de alto valor científico, por lo que implica en términos de catalogación de especies, descubrimiento de nuevas especies, estudios de relaciones tróficas entre las especies, por la cantidad de estudios forenses que permite hacer el barcode y las aplicaciones que se derivan de eso. Así, hay un montón de cosas por las cuales son de gran importancia científica los estudios de barcode. Aparte, el CONICET vio que hay una palanca en el barcode para
ayudar o facilitar que los científicos incluyan una capa de datos moleculares a sus estudios. En la Argentina, los estudios genéticos a nivel de la taxonomía, la sistemática, la ecología, no estaban muy desarrollados. En el país, básicamente, toda la biología molecular estaba avanzada alrededor de la producción agropecuaria, digamos, los transgénicos y esas cosas, y también alrededor de la medicina, pero en la biología más sistémica, más, digamos, de organismos y ecosistemas, casi no había investigación, no había acceso a tecnologías y datos moleculares. Así que era una oportunidad para ayornar a la comunidad en esta temática también. Y, por supuesto, muy importante, y esto a mí me encanta porque yo soy bicho de museo, digamos, expandir las colecciones científicas. Es la primera vez, probablemente en 100 años, que los países empiezan a dar cuenta del valor que tienen las colecciones científicas de los museos. Y este proyecto es bárbaro, porque en general siempre en la comunidad taxonómica, sistemática y en los museos, siempre la biología molecular era casi como los enemigos que vienen a succionar todos los pocos fondos que hay para estas cosas y se los van a llevar para los laboratorios moleculares, para los secuenciadores, y nosotros seguimos tratando de sostener a pulmón las cosas. Bueno, esto es aire fresco, recursos, revalorización de las colecciones, por varios motivos que después, si queda tiempo, por ahí podemos profundizar un poco más. Y les voy a dar un ejemplo de lo que pasó en el área, digamos, de mi interés personal, que son las aves y la colección de aves y de tejidos de aves que tenemos en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Nosotros tenemos una colección de aves bastante grande, es del cono sur de Sudamérica lo más grande, tenemos 70.000 especímenes, aunque la mayoría de esos especímenes son pieles de estudio, que es el formato típico, digamos, de una colección ornitológica de museo. Y nosotros hasta más o menos 2004, hasta que comenzamos con el barcode, no teníamos material de tejido para estudios genéticos de aves. No teníamos ni freezer de -20. O sea, estábamos en la época de las cavernas, en todo sentido. Nos empezamos a meter en el barcode y fíjense cómo empezó a aumentar la colección de tejidos de aves. Actualmente tenemos solo de aves más de 7.000 especímenes de 750 especies diferentes de aves de Argentina y de Bolivia también. Conseguimos ultrafreezers, tenemos un montón de facilidades ahora que en esa época digamos, era como el sueño irrealizable. Básicamente lo que hicimos fue salir a muestrear todo el país de vuelta, porque teníamos un país bastante muestreado, de hacía décadas atrás, pero no teníamos los tejidos de esos vouchers que teníamos en la colección de pieles. Así que volvimos a generar nuevas colectas, colectamos nuevos especímenes, preservamos los tejidos además de los vouchers, y fue una tarea ardua, digamos, porque la Argentina son 2.800.000 kilómetros cuadrados y hay que muestrear eso, pero por diferentes colaboraciones nacionales e internacionales y el apoyo local pudimos hacer bastante, y hoy en día tenemos prácticamente el 80% de las aves de Argentina forman parte ya de nuestra colección de tejidos, ¿no? Y en este año, este preciso año, se creó la Colección Nacional de Tejidos Ultracongelados. Esa es la colección nacional número 24 de las que están alojadas en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, que en este momento tiene más de 50.000 especímenes. Tiene las 7.000 ejemplares de aves, tiene las 10.000 especies de mariposas, 10.000 ejemplares de mariposas que hemos también colectado recientemente, tiene miles de otros especímenes de invertebrados, pero también de vertebrados que están fluyendo hacia el museo como consecuencia de la iniciativa IVOL que se está llevando a cabo en Argentina. Así que para un instituto que tiene colecciones es la mejor oportunidad en 100 años de desarrollarse. ¿Cómo es la estructura del proyecto en Argentina? ¿Cómo funcionamos nosotros? Bueno, básicamente el CONICET generó 3 cosas. Lo primero es un comité IVOL, el Comité IVOL Argentina, que son unas 10 personas, básicamente son investigadores del CONICET que están interesados en esto.
hay algún representante de parques nacionales, algún representante de la Oficina de Medio Ambiente, que es la oficina que tiene que ver con los permisos de importación, exportación de materiales. Ese comité básicamente lo que hace es asesorar a las autoridades de CONICET acerca de cómo avanza el proyecto, dónde hace falta invertir o en qué conviene hacer y qué no conviene hacer. O sea, es básicamente asesoramiento. Y la mayoría de la actividad de este comité se hace vía internet. Nos juntamos 2 veces en 5 años, todo el resto son correos electrónicos. A su vez, creó un cargo rentado, que es el de coordinador de la red, que el secretariado de esta red está en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Hay una doctora en biología, la doctora Faigón, que actúa como coordinadora, que básicamente lo que hace es mantener el contacto entre los investigadores que forman parte de la red, trabaja en la organización de los talleres anuales de capacitación, hace todo el seguimiento de los fondos, que yo he aprendido amargamente. Antes que estuve en esta posición, mucho del trabajo de coordinación lo tenía que hacer yo, y era, digamos, para mí que soy científico, una carga pesada, porque es básicamente estar detrás de los fondos, ver si la oficina de presupuesto mandó los fondos a donde los tiene que mandar, si la oficina que los tiene que distribuir los distribuyó, si los investigadores presentaron las rendiciones cuando las tenían que presentar. O sea, hace todo el seguimiento, así que para eso es el coordinador fundamentalmente. Y esto es crucial, CONICET creó un fondo IVOL, esto es plata que anualmente sale del presupuesto de CONICET. No es una cantidad extraordinaria de plata, pero es algo de plata que permite financiar una serie de actividades que son las siguientes. Una de ellas es la convocatoria anual que se hace para proyectos de investigación de EMBARCODE. En realidad, enseguida les voy a mostrar, es muy particular la forma en que trabaja este fondo IVOL de financiamiento de proyectos. Porque lo que financian este fondo IVOL son algo así como entre 20 y 30 proyectos por año, pequeños proyectos de hasta $5.000 para cada investigador, que lo que cubren son los costos extras de preservar el tejido y mandarlo a un laboratorio para analizar y preservar el voucher. No cubre, digamos, otras cosas, porque las personas que pueden aplicar este fondo ya tienen otros subsidios para hacer trabajo de campo, trabajo de laboratorio, etcétera, etcétera. Este subsidio solo es el costo de, si ustedes quieren, el costo extra de asegurarse que la muestra no se pierda. Porque, ¿qué pasa? El CONICET, a través de sus subsidios regulares, el Ministerio, la Agencia Nacional de Promoción Científica, a través de sus subsidios, está dando un montón de plata a diferentes investigadores para estudios ecológicos, por ejemplo, que hacen colectas porque están estudiando, no sé, la disponibilidad de insectos para las aves del Chaco, o la no sé qué, la biodiversidad de las plantas de la Patagonia, pero son proyectos que generalmente terminan en tomas de muestras y colecciones que no van a ningún repositorio permanente. Esas colecciones quedan en el gabinete del investigador en la universidad o en el laboratorio, y 5 años después se sabe que esas muestras se perdieron. Porque las muestras tienen que mandarse a una colección que puede estar en una universidad o en un museo, que son organismos permanentes que saben cómo manejar esos materiales y cuidarlos y preservarlos, y tienen personal especializado y dedicado a esa tarea. El investigador lo puso el frasco en su alacena de su laboratorio, se olvidó de ponerle alcohol, y en 5 años hay ahí una masa, digamos, de informe de cosas resecas que hay que tirar a la basura. Entonces, este fondo básicamente cubre el costo extra de garantizar que todas esas colectas que se están haciendo no se pierdan. Otra cosa que financia el fondo IVOL es el curso anual de entrenamiento de los investigadores que reciben el financiamiento para su proyecto IVOL. Una vez por año en el museo se entrena a los investigadores y a los becarios de ese investigador en cómo tienen que hacerse las colectas, cómo tiene que guardarse el material de forma amigable con el ADN y todas las demás cosas. Así que eso es muy importante. Ya hicimos 6 cursos, el año que viene, entre mayo y junio, vamos a dar el 7º curso de entrenamiento. Muchos investigadores vienen varios años seguidos, el primer año a enterarse cómo se hacen las cosas, el segundo año ya vienen con las muestras para procesarlas. Otra cosa que se financia con el Fondo IVOL son las campañas del buque Puerto Deseado, que es un buque oceanográfico, digamos, de investigación del CONICET,
que va básicamente por el mar continental de la Argentina y en verano llega hasta la península antártica, y a ese barco se suben muchos de los investigadores que tienen el Fondibol para hacer colectas de material marino que después se va a estudiar. Gran parte del Fondibol se gasta en esto, porque solo el combustible de ese barco cuesta unos cuantos pesos. Ahora, esto también lo digo, escapa un poco del Fondibol, pero vean cómo muchos temas se pueden sinergizar. La Argentina en los últimos años, además de haber desarrollado una política científica buena, digamos, para lo que estamos acostumbrados, ha también, digamos, priorizado bastante el estudio de la plataforma marina, porque ustedes saben, muchos países están reclamando soberanía sobre las 300 millas, no sobre las 200. Entonces, las campañas del puerto deseado también apuntan a eso, a relevar con información científica que justifiquen el reclamo de soberano sobre las 300 millas marítimas. Así que, digamos, esas cosas hay que aprovecharlas. Yo les decía el otro día a los peruanos cuando fuimos a hablar, ellos le acababan de ganar un litigio a Chile por un mar ahí en la frontera. Bueno, aprovechen para hacer barco de esa zona y movilizar al ministerio que sea para que les dé plata para hacer eso. Bueno, y la otra cosa que se financia con el Fondibol son la creación de los laboratorios para hacer amplificación. Para hacer amplificación de las muestras que se están obteniendo. ¿Dónde están esos laboratorios? Este mapita de la Argentina muestra acá, en primer lugar, un relevamiento. Hace unos años se hizo un relevamiento de dónde estaban las colecciones biológicas en la Argentina y se relevaron unas, no sé, 160 colecciones en diferentes instituciones, que en total sumaban unos 11 o 12 millones de especímenes. ¿Dónde están esas instituciones? Está indicado acá con estos círculos azules. El tamaño del círculo indica cuál es el tamaño de esas colecciones. Las color rojo indican dónde están las colecciones donde van a parar la mayoría de los tejidos y los vouchers del proyecto Barcode, del proyecto IVOL. Obviamente el principal núcleo de concentración está en la ciudad de Buenos Aires, en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, y las estrellitas que ven acá son los lugares donde el CONICET financió la creación de los laboratorios de amplificación para las muestras Barcode. Tenemos uno aquí en la provincia de Corrientes, en un instituto del CONICET que se llama IBONE, que básicamente es un instituto dedicado a la botánica. Tenemos el otro laboratorio en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, otro en la Universidad de Mar del Plata, que está principalmente dedicado al trabajo relacionado con el fishbowl. Hay otro aquí en Puerto Madryn, en otro instituto del CONICET que se llama el Centro Nacional Patagónico, y hay otro aquí sobre la cordillera en la ciudad de Bariloche, otro instituto del CONICET que se llama INIBIOMA. Estos laboratorios, ¿qué tienen de particular? Son laboratorios que trabajan haciendo la extracción y la amplificación de ADN, siguiendo los protocolos Barcode, trabajan en formato de placas de 96, así que todo el equipamiento que tienen es para trabajar en placas de 96 wells, y cada uno tiene una capacidad, digamos, tiene un cargo técnico, hay un técnico y tiene un presupuesto anual para amplificar, extraer y amplificar de acuerdo a lo que más o menos calcula que va a hacer cada año. Y cada laboratorio con el equipamiento que tiene puede producir, si se lo propone, no menos de 20.000 amplificados anuales sin problema. Hasta ahora, salvo Buenos Aires, los otros laboratorios están muy por debajo del tope, digamos, de lo que podrían producir. Hay capacidad ociosa, digamos, de laboratorio. Entonces, ¿cómo funciona la red del Barcode en Argentina? Como les dije, tenemos hasta el momento más de 100 proyectos IVOL financiados. Hay 19 más que se van a financiar en el transcurso de este año, y este año va a haber un nuevo llamado para el año que viene. Entonces, todos esos proyectos vienen a entrenarse al museo 1 o 2 o 3 o todos los años que quieran, cuando hacemos el curso Barcode. Nosotros les damos know-how y algunos materiales si necesitan para armar sus placas y lo que fuere, y ellos traen sus especímenes. A veces sus especímenes los tienen en otra colección y nos mandan solamente los tejidos, que van a la colección de tejidos ultracongelados. Y aquí en nuestro laboratorio en el museo se procesan, como también se procesan, ya vieron, en Libón, en Mar del Plata, en el Centro Nacional Patagónico o en la ciudad de Bariloche. Y nosotros, toda la parte de secuenciación,
por el convenio de cooperación del IBOL que tenemos firmado con Canadá, toda la parte de secuenciación la hacemos en Canadá, en el Bayo. O sea, nosotros no decidimos que no era de interés hacer secuenciación digamos, en el museo, porque los costos de mantener el secuenciador nos iban a comer el hígado. Entonces, digamos, aprovechamos la cooperación internacional y hacemos la secuenciación allá. Ahora, los materiales que mandamos a Guelph, en su mayoría actualmente son placas con los productos de PCR, porque la amplificación se hace aquí en Argentina. Eso tiene una ventaja, además, desde el punto de vista legal, y es que los amplificadores los podemos mover libremente sin necesitar permiso de exportación. Llamamos a FedEx, los metemos en la caja FedEx y sale, digamos, como por un tubo. También hemos mandado y seguimos mandando cuando hace falta tejidos a Guelph. Por supuesto, todo eso está protegido por un protocolo que se firmó con Guelph, como nos pedían las autoridades de medio ambiente, pero con ese marco podemos intercambiar material y nunca ha habido ningún problema, nunca ha habido ningún uso abusivo de esos materiales, las cosas que han salido han vuelto como tenían que volver, o sea, no ha habido nunca ninguna historia. Pero tramitar estos permisos es un tema, digamos, especialmente en la Argentina, a partir de una reglamentación, que es la 226 del año 2010, se volvió un trabajo pesado, digamos, pero nunca se llegó a cerrar el intercambio de materiales en Argentina como quizás pasó en otros países, digamos, de la región, pero se dificultó no poco. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, en el Bayo, en Canadá, se generan los barcodes y esa información de los barcodes, después cada investigador la recibe en su proyecto, a través de Bold, y trabaja con esa información y publica lo que quiere publicar, y mientras tanto vamos enriqueciendo la base internacional. Por ejemplo, fíjense cómo es el proyecto de aves. Dentro de ese esquema general que mostré antes, vamos a ver cómo funcionó la parte de aves en Argentina. Hicimos, como les decía, todo un remuestreo del país de cero en estos años. Todos los vouchers quedan en Buenos Aires y de Buenos Aires pueden salir dos cosas para Canadá. Pueden salir los amplificados, cuando la muestra se trabaja en el laboratorio de nuestro museo, o puede salir un estudiante con las muestras que va a Canadá a hacer un entrenamiento avanzado en Canadá de algunos meses y vuelve con su proyectito listo, con todas las secuencias y con los materiales de regreso al país como debe ser. Y después publicamos, también de manera colaborativa los resultados. Así que a nosotros nos ha cerrado muy bien y no hemos tenido absolutamente ningún problema y nos ha permitido publicar lindos trabajos en muy buenas revistas también. Algunos no son solo de barcode, pero usan barcode como parte del análisis filogenético, filogeográfico o lo que fuere. Bueno, esto, digamos, no voy a abundar para no aburrirnos. Estas son todas las características que tienen, los requisitos que tienen los proyectos para recibir el Fondo IBOL Argentina. Como les decía, lo esencial es que los investigadores se comprometen a depositar los materiales en los museos y los tejidos los tienen que mandar a secuenciar. Y también se comprometen a que la información tiene que ser volcada en el Sistema Nacional de Datos Biológicos. Y también un nuevo requisito que va a haber a partir de este año es que la información tiene que finalmente también drenar hacia el Sistema Nacional de Datos Genómicos, que es un nuevo sistema nacional que se está creando durante este año por el Ministerio de Ciencia y Técnica de Argentina. Entonces, los números en síntesis del barcode hasta ahora. 109 proyectos financiados, 19 más que van a financiarse en el transcurso de este año, que ya están aprobados. Esos 109 proyectos financiados, hay 184 investigadores que son responsables de esos proyectos, o sea, pueden pedir más de una vez, no en años sucesivos, pero cada año por medio pueden volver a presentarse. Hay 80 de esos proyectos están finalizados. Bueno, esto no representa mucho en estos días en la Argentina, pero la Argentina más o menos invirtió casi 2 millones de pesos en estos proyectos. Y ese gasto permitió incorporar a las colecciones algo así como 27.700 especímenes. Entonces el costo por espécimen, voucher, es de más o menos 47 pesos. ¿Cuánto es eso exactamente en dólares? Es imposible de decir, excepto por el ministro de Economía de la Argentina, pero calculen que es alrededor de $10 por espécimen. Nosotros cuando
les decimos a los investigadores cuánta plata pueden pedir y cuántos vouchers tienen que generar, les decimos, más o menos, si es un espécimen de vertebrado, calcúlenle $10. Si es de invertebrado, $1 por espécimen. Entonces, más o menos es la regla, pero hay amplios desvíos estándares dentro de esos valores. Bueno, hasta hace poco había 25.000 secuencias barcode producidas por la Argentina, y de esas, perdón, 25.000 especímenes tenían registros en BOL y se habían generado 17.000 secuencias de casi 5.000 especies distintas o 5.000 bins distintos en la base de datos BOL. Digo hasta hace poco porque en los últimos, a mitad de año, esta cifra se duplicó, por algo que les voy a contar enseguida. Bueno, acá tienen algunas imágenes de cómo es el curso de entrenamiento que damos en Buenos Aires. Incluye todo, incluye desde cómo se hacen las colecciones, los especímenes, cómo se guardan los tejidos de manera amigable con el ADN, cómo se preservan los vouchers, cómo se arman las placas, se extrae el ADN y se lo amplifica, y también la bioinformática de BOL y todos los estudios que se pueden hacer después. Este es lo que les decía, las campañas del barco oceanográfico, el puerto deseado y algunas de las cositas lindas que se colectan a bordo. Y una cosa que fue muy importante, como entiendo también ha sido de valor para ustedes, ha sido la ayuda, digamos, financiera canadiense, digamos, a través del fondo IDRC. Nosotros tuvimos la suerte de contar con un proyecto de 3 años que financió muchas de las campañas que permitieron remuestrar el país y también nos permitieron contratar a algunas personas, algunos estudiantes y técnicos para desarrollar digamos, los proyectos de Barcode, algunos de los cuales, ese financiamiento que duró 3 años, nos dio tiempo a nosotros para poder generar posiciones pagadas por nuestro CONICET. O sea, algunos empezaron como becarios de IDRC y terminaron siendo técnicos o teniendo beca de CONICET al final del periodo. Y esa ayuda del fondo IDRC ha permitido que a lo largo de estos años la Argentina esté, digamos, trabajando y generando bastantes secuencias en algunos proyectos particulares, como por ejemplo el de los peces del fishbowl. Particularmente la Argentina ha generado mucha información sobre los peces marinos y actualmente también está generando algo sobre los peces de agua dulce, a partir de las campañas de colección. En el caso de las aves, la Argentina es uno de los países que más secuencias de aves ha generado, gracias a esta ayuda. Hay también algunos proyectos particulares chiquitos donde también tenemos un rol más o menos prominente, como el de los abejas del mundo. ¿Y eso es por qué es? Y eso es porque siempre hay un investigador o un investigador y sus becarios que justo ese tema le interesa, entonces se carga la mochila, ve que hay una oportunidad ahí y la aprovecha para su tesis, y colecta y hace barcode y todos se benefician. Muchas veces donde no hay actividades porque no hay un investigador o no ha aparecido todavía el interesado en mover ese asunto. Y uno de los asuntos más recientes que estábamos bastante contentos como está avanzando es el proyecto de las mariposas. En Argentina hace años que se ha perdido, digamos, nosotros más o menos en 1920, 1930 teníamos una cierta tradición en entomológica importante y había, digamos, grupos de lepidopterólogos importantes. Y como ha pasado muchas cosas en la Argentina, después tuvimos un periodo de negro, digamos, que la cosa desapareció, se cortó la tradición y en este momento casi no hay especialistas en mariposas en Argentina. De hecho, en nuestro museo en Buenos Aires, el último que se había muerto hace 40 años y no teníamos a nadie. Pero, como les digo, ahora tenemos una persona canchera con las mariposas que la hemos podido contratar gracias al barcode y la colección está creciendo nuevamente de manera muy fuerte. Tanto es así que aparecimos, digamos, en la lista de los top 20 de proyectos de mariposas. ¿Qué estamos generando con las mariposas? Bueno, tenemos 2 proyectos, uno para mariposas diurnas y otro nocturnas.
En total, más o menos, tenemos más de 1.100 especies diferentes barcodeadas. Más o menos el 40% de las especies diurnas ya las tenemos en la base de datos. Las especies nocturnas es difícil saber qué porcentaje representa del total porque hay muchas más especies, es mucho menos conocido, pero el porcentaje sin duda es mucho menor. Yo ahora estoy saliendo al campo con mis estudiantes más a juntar mariposas que a ver aves, así que, pero bueno, yo a esta altura de mi vida puedo, digamos, dedicarme a tirar alguna canita al aire en otros temas solo por gusto, ¿no? Entonces estas son algunas de las áreas de Argentina donde estamos colectando. Una cosa importante, en Argentina hemos recibido una gran ayuda de parques nacionales. Parques Nacionales es una de las principales organizaciones oficiales de Argentina que nos está ayudando con los permisos de colección, con ayuda logística en las áreas de parques nacionales para trabajar. Está re contenta que las colecciones vayan al Museo Nacional. Porque ellos ven que el barcode es una herramienta de manejo importante. Así que no tenemos ningún problema, todo lo contrario. Parques Nacionales nos apoya muchísimo. Así que este gran círculo que ven acá, en gran medida representa todas las colecciones que se están haciendo en el Parque Nacional Iguazú, o aquí en el Palmar, en el Parque Nacional Palmar, o aquí en Formosa, en el Parque Nacional Pilcomayo. O sea, el Parque Nacional es realmente de gran importancia para el proyecto Barcode en Argentina. Bueno, así que estamos colectando nuevamente, un poco haciendo lo mismo que hicimos con las aves 10 años atrás. Y además de lo que es propiamente barcode, están apareciendo un montón de cosas lindas, como especies nuevas que no estaban citadas para Argentina, especies que hacía 100 años que no se citaban para Argentina, están reapareciendo. Estamos encontrando un montón de especies que parecen tener más de un clúster de secuencias adentro, entonces podría haber más de una especie subsumida bajo un mismo nombre, es decir, especies crípticas. En fin, ahora estamos en la fase que estamos empezando a analizar estos primeros paquetes de información y comenzar con la etapa de las publicaciones, que todavía nos va a llevar un tiempo. ¿Qué otras cosas estamos haciendo a nivel regional? Estuvimos durante varios años colaborando con Bolivia, sobre todo en el proyecto de las aves, pero también colectamos con ellos para el proyecto de mariposas y también para el proyecto de arañas. Todo financiado con fondos del IDRC. Y básicamente nuestra colaboración era con la colección boliviana de fauna, que está en La Paz, digamos, en la Universidad Mayor de San Andrés, con el Museo d'Orbigny en Cochabamba y con el Museo Kempf Mercado en Santa Cruz. Mucha gente de Bolivia, de estas instituciones, ha venido a hacer el curso de entrenamiento a Buenos Aires y después hemos hecho varias campañas conjuntas con ellos y venía todo muy bien. Ellos venían a Argentina a analizar muestras, después se mandaban los amplificados a Canadá, ellos también mandaban a Canadá, tenían su acuerdo de cooperación, pero hace unos año y medio, 2 años, empezó un periodo de inestabilidad muy fuerte. Digamos, las autoridades de medio ambiente en Bolivia cambiaban 3 o 4 veces por año y estamos teniendo ahora un enlentecimiento significativo para el intercambio de materiales y muestras porque de golpe, bueno, las nuevas autoridades no entienden de qué se trata o tienen temores y bueno, la cosa se ha complicado en estos últimos tiempos. Esperemos que se pueda revertir. Aquí simplemente algunas de las imágenes de las campañas que estuvimos haciendo en Bolivia con ellos. Y con Brasil, por ejemplo, hemos también hecho algunas colaboraciones asociadas a otros proyectos de investigación. En el caso de las aves, nosotros estamos estudiando, tenemos interés en entender de qué manera en el pasado se conectaron la selva atlántica, que llega hasta el noreste de Argentina, con la selva andina que entra por el oeste de Argentina, acá en los Andes. Entonces, estas áreas se supone que durante los últimos 2, 3 millones de años han estado más o menos conectadas o desconectadas, de acuerdo a las condiciones ambientales de la época, a través de selvas en galería que atravesaban el Chaco, que es un bosque seco, no es selva húmeda, o que atravesaban digamos, el Cerrado. Entonces, ese proyecto de investigación, entender cómo se conectaban estos ambientes en el pasado,
a través de estudiar las diferenciaciones o no de genética de las especies que aparecen en ambas regiones, era la excusa para colectar y hacer barcode de los bichos de ambas regiones. Lo estamos haciendo con las aves, en colaboración con Cristina Miyake de la Universidad de San Pablo y Fabricio Santos de la Universidad de Minas Gerais, y también con un colaborador de hace mucho tiempo, Steve Lougheed de la Universidad de Queens en Canadá. Así que empezamos con las aves, ahora estamos también haciendo algo con las mariposas, y probablemente hagamos también algo con arañas, y de paso cañazo, barcode, ¿no? Ahí están las flechas que indican cómo se conectarían esos ambientes a través de la historia. Y bueno, ya para ir terminando, no sé cómo andamos de tiempo. ¿Me quedan 5? Bueno, perfecto. Lo último que empezamos a meternos es en lo que se llama el Proyecto Global de Trampas Malays. Esto tiene un origen así medio en chiste, medio en serio. Acá, en un lugar cercano donde está el puntero, que es el jardín de la casa de Paul Gebert, donde a Paul se le ocurrió hace unos años instalar una trampa de estas. Una trampa malaya es una trampa que inventó un francés hace 150 años para agarrar insectos voladores. Es como una carpita, los insectos chocan contra el paño este de la carpita y vuelan hacia arriba y se van metiendo ellos solos en un embudo que los deposita en un frasco que tiene alcohol o el líquido, digamos, fijador que sea. O sea, el bicho se autocolecta, ¿no? Funciona solo. Entonces, lo que hizo Paul es instalar una de estas trampitas en el jardín de su casa. Imagínense, en un lugar en Ontario, un lugar que 9 meses al año está tapado por la nieve, digamos, en el hemisferio norte, en un país, digamos, con una baja biodiversidad. Y él, digamos, empezó a ver que a medida que colectaba y analizaba, digamos, obtenía el barcode de los bichitos que iban cayendo en esa trampa, iban apareciendo nuevas secuencias genéticas y no había todavía demasiado indicio de que la curva de acumulación de secuencias genéticas fuera a llegar a un plató. No sé si todos están familiarizados con el término BINs, no están familiarizados, entonces hago un pequeño paréntesis. ¿Qué es un BIN? Porque acá ven BIN. BIN es algo así como un clúster de secuencias genéticas diferentes de otros clústeres. Se han hecho estudios, hay un estudio publicado en PLOS ONE que muestra que hay una alta correlación entre el número de BINs y el número de especies. Una especie, por supuesto, puede tener más de un BIN. Eso pasa sin duda en las especies en las que hay especies crípticas. Así que el número de BINs es como una medida subrogante genética de la cantidad de especies que hay en una muestra. Dicho sea de paso, el concepto de BINs fue testeado contra las aves de Argentina, entre otros set de datos, digamos, que se utilizaron para validar el concepto. Bueno, entonces, si bien se imaginan que es algo que tiene que ver con la cantidad de especies, fíjense en una sola trampa, en un jardín en Ontario, bueno, encontrar una cantidad de bichos enorme y más o menos el 25% de la fauna entomológica de Canadá aparecía en el jardín de este hombre. O sea, entonces el tipo que no anda en chiquitas dijo, bueno, ¿qué pasaría si hacemos a nivel mundial, ponemos 50 trampas por todo el mundo, zonas frías, zonas húmedas, zonas de altura, zonas bajas, y mandamos a secuenciar todo lo que caiga en esas trampas durante un año? Lo que va a aparecer ahí es inimaginable. Bueno, entonces se armó digamos, proyecto mundial de trampas malays. Nosotros empezamos a poner trampas en Argentina. Tenemos esencialmente 2 estaciones de muestreo funcionando, una aquí en la provincia de Misiones, en la selva subtropical, atlántica, que llega hasta el noreste de Argentina, y tenemos otra estación aquí en el límite entre el Chaco húmedo y el Chaco seco, es un bosque más xeromórfico, digamos. Acá están las estaciones, cada estación en esa época las hacíamos con 2 trampas y operaban durante un año. Una vez por semana se cambia el frasco y se guarda, y se pone un frasco nuevo y ese frasco colecta durante la siguiente semana. Bueno, ¿qué hicimos este año? Mandamos a un estudiante a Canadá a analizar los frascos de una de estas trampas, por ejemplo esta que está acá, de este sitio de la provincia de Misiones, y parece ser que hasta ahora es el sitio que tiene más BINs de todo el mundo que se analizó hasta ahora. Se analizaron en 3 meses
34.100 especímenes se secuenciaron, de los cuales se obtuvieron casi 31.000 secuencias barcode, que pertenecen a casi 6.000 bins diferentes. Y el 94% de esos bins son nuevos para Bold. O sea, en una sola trampa del muestreo. Y encima, este muestreo son... Como había tantos bichos en la trampa, o sea, como ustedes se pueden imaginar, muchos más que lo que pueden caer en una semana en Ontario, caen en una semana en la selva misionera, se analiza un frasco cada 15 días. No se analizan los 52 frascos de todo el año, sino que, por ejemplo, se analizan los frascos pares. Ahora, como dio este resultado que hasta ellos los sorprendió, ahora se van a analizar los frascos impares. Y ahora estamos nosotros, tampoco interrumpimos el muestreo y estamos ya muestreando un segundo año de ese mismo lugar para ver qué más hay, si algún día llegamos a hacer a tiempo de analizarlo. Y estamos colocando más trampas, una aquí en la provincia de Corrientes. Nosotros tenemos una estación biológica aquí, en este lugar, en el noreste de la provincia de Corrientes, en la confluencia entre el río Paraná, digamos, y el Paraguay. Ahora, cuando yo voy a Buenos Aires, a principios del mes de noviembre, vamos a viajar al Parque Nacional Calilego, aquí en la selva de montaña, de las Yungas, del noroeste de Argentina, a instalar otra trampa Malais más. Y estamos viendo también la posibilidad de instalar una trampa aquí en el centro de Argentina, en la provincia de San Luis. Ojalá haya plata después para analizar esos resultados. Pero fíjense, esta trampa de acá nos interesa porque va a ser muy buena para comparar con los resultados que haya de la trampa de selva atlántica. Bueno, es muy interesante también porque el mecanismo de procesamiento de estas muestras es distinto a lo que uno está acostumbrado cuando trabaja con peces, con aves, que son a veces muestreos importantes, pero las muestras no son miles de especímenes, son decenas o cientos de especímenes. Entonces, todos los materiales que se colectan también se depositan en el Museo Argentino de Ciencias Naturales y acá sale un estudiante con los permisos y las muestras a Canadá, con los frascos, y ahí se empiezan a procesar. Se separan por tamaño. Los insectos grandes se montan y se les saca una patita que se analiza. Los insectos no tan grandes se saca una patita y se guardan en estas cajas de 96, las antiguas cajas que se usaban para las muestras de barcode. Y los insectos más chiquitos, que son la gran mayoría, directamente van a la placa de lisis, a la microplaca de 96 Wells. Y directamente se saca el ADN del ejemplar entero. El ejemplar entero es la muestra de tejido, pero se hace con una técnica que preserva el exterior del espécimen, porque ese exterior va a ser el voucher que tenemos que recuperar para la colección. Después, bueno, se analiza, a diferencia del barcode tradicional, se hace secuenciación unidireccional para ahorrar costos, dado que son cantidades tan grandes de especímenes que hay que secuenciar. Y cuando se analizan los bins, si el bin es nuevo para Bold, entonces se vuelve a la muestra y se hace la secuenciación bidireccional para que quede como referencia sólida de la base de datos y ese espécimen se fotografía. Los especímenes que corresponden a bin que no son nuevos, no se hace más secuenciación, queda la unidireccional y tampoco se fotografían. Y eso es lo que permite procesar 30.000, 35.000 muestras en 2 meses. Eso obviamente lo hacen los robots, los estudiantes y los ayudantes que están ahí circulando por WELF. Y todo esto después vuelve, todos los extractos, los especímenes, vuelve todo al museo con el estudiante o antes o después, digamos. Bueno, no voy a, ya para ir terminando, simplemente algunas de las cosas que hemos hecho más aplicadas a raíz de estos estudios de barcode. Ya hemos hecho varias identificaciones para la autoridad que se encarga de la seguridad de los aeropuertos. Digamos, cuando hay una ingestión de un ave en una turbina, nos han pedido evaluaciones y eso se hace obviamente en muchos otros países, en Estados Unidos, en Corea, en China, se usa, así que el barcode es un estándar, podríamos decir así, de identificación de forense digamos, para bird strikes o accidentes que involucran aves. Uno de los casos más conocidos, ustedes saben, fue
donde se aplicó el barcode para determinar qué ave había hecho que este avión cayera. Hace unos años, ¿se acuerdan? Un avión que aterrizó en el río Hudson, apenas despegó, se tragó 2 gansos de estos canadienses y se vino a pique. Gracias a la habilidad del piloto, digamos, no murió nadie, pudieron rescatarlos a todos antes de que el avión se hundiera, pero las turbinas y el avión se hundieron y fueron sacados del río Hudson, las turbinas, digamos, una semana después, y del ADN que se sacó de la turbina una semana después de que estuvo, digamos, siendo lavada por el río, se determinó que era el ganso canadiense, el bicho que había sido ingerido por la turbina y que había causado el accidente. Bueno, y también otras cosas que está haciendo, por ejemplo, una estudiante para su doctorado en Argentina está estudiando justamente usando los códigos de barra genéticos para identificar las ingestas sanguíneas de los mosquitos ornitófagos, que transmiten, digamos, el virus de la encefalitis y el virus de West Nile a mamíferos como hospedadores finales o incluso humanos. Entonces está usando el barcode para ver qué ave picó este mosquito y también está usando el barcode para ver qué especie de mosquito era. Y casi se muere cuando se dio cuenta que más o menos el 40% de las identificaciones que tenía morfológicas de mosquito estaban mal. Por suerte, digamos, usado esto para escribir su tesis de doctorado y que no la bocharon. Bueno, así que nada, para terminar, simplemente el agradecimiento a algunas de las instituciones que nos han financiado y apoyado a lo largo de estos años, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pablo. Como estamos por streaming, la idea es que las preguntas se puedan hacer con el micrófono, o sea, no va a amplificar, pero sí va a quedar registrado. Entonces, no sé quién tenga preguntas para Pablo. Pablo, increíble escuchar los avances que han ocurrido en iBall Argentina en estos últimos años después de tu última visita. Y me interesa muchísimo conocer, ya una vez establecido el fondo iBall Argentina, este fondo, ¿de dónde proviene? De pronto lo mencionaste, pero yo no lo capté. ¿Viene del CONICET o...? Sí, el fondo iBall Argentina esencialmente es dinero del presupuesto de CONICET, pero también está abierto al aporte de otras empresas o fundaciones privadas. De hecho, hay una fundación, la Fundación Williams de Argentina, que todos los años pone plata para el fondo iBall, con la cual se financian algunos aspectos puntuales de la red, como por ejemplo la contratación de un pasante anual que nos ayuda también a hacer de la entrada de datos y ese tipo de cosas. Así que está abierto a otros aportes, no solamente del CONICET, ¿no? Correcto, y esto es el fondo, los montos que vienen del CONICET, ¿son una aplicación anual o es un presupuesto establecido permanente? Sí, mira, es así. El CONICET, su presupuesto tiene una porción que se usa, digamos, para financiar la ciencia dentro de la Argentina, y también tiene una porción más pequeña que se utiliza para pagar cuotas de adhesión a proyectos internacionales. Cuando la Argentina se estaba involucrando en el iBall, tuvimos la suerte, digamos, esas cosas que uno no planea y que justo aparecen en el momento que se necesitan, de que la Argentina se estaba dando de baja del proyecto Gemini, que es un telescopio que no sé qué iba a hacer, y se ve que el astrónomo que estaba interesado en eso ya no le interesaba más, y el CONICET dijo, ¿para qué vamos a gastar plata en este proyecto? Y había sobrado un pool de dinero que si no lo gastaban había que devolverse al Ministerio de Economía. Entonces, a veces es la oportunidad de llegar con la propuesta indicada en el momento indicado. Entonces, en ese momento había recursos y afortunadamente esos recursos se pudieron canalizar hacia el iBall. Pero salen de un presupuesto anual del CONICET. Sí, increíble tener ese fondo anual permanente, y además la forma como lo están invirtiendo es fantástica. Estos laboratorios, los cursos y los proyectos anuales, la convocatoria de proyectos es increíble. Un buen modelo a seguir. Bueno, Gracias, Pablo. Pues bastante inspirador, porque los que trabajamos en colecciones siempre vemos que encontrar la forma de
de trabajar las dos formas, ¿no? Cosas modernas, pero también que puedas mantener las colecciones. Tengo varias preguntas, pero voy a hacer solo una aquí para ti. Cuando hablaste de los costos, ¿ese costo es el costo de colecta, procesamiento? Es el costo de colectar y asegurar que el ejemplar vaya a la colección permanente y el tejido también vaya a su repositorio. Súper barato. Sí, bueno, alguna ventaja tenemos que tener, digamos. Yo también he calculado esos costos, pero son mucho más altos, un poco más altos. Por supuesto hay otros costos que ahí no aparecen reflejados, como el costo de mantenimiento a largo plazo en la colección, por supuesto. Lo que pasa es que, de alguna manera, en esta ecuación, digamos, lo que estamos poniendo es como el costo extra que trae aparejado este proyecto de Barcode para la preservación de la muestra. Obviamente hay otras cosas que CONICET está usando porque está pagando sueldos, pero si esos sueldos ya existían, de alguna manera, de todas maneras se iban a estar pagando, si hiciera Barcode o no se hiciera Barcode. Claro. O sea, por eso no están metidos ahí. Obviamente si los quisiéramos internalizar, esa cifra podría aumentar, por supuesto. Y otra pregunta, sí. los especímenes de las trampas malais, ¿hay también un trabajo taxonómico? Bueno, ahí estamos, eso es un tema. ¿Cómo vamos a hacer? Y acá depende mucho de la capacidad de especialistas y el interés que tengamos en los grupos. Las trampas malais mayoritariamente generan dípteros. Generan también algo de himenópteros, algo de hemípteros, algo de lepidópteros, pero esencialmente dípteros es el 80% de lo que cae. Y encima la sistemática de dípteros es bastante jorobada, según me dicen los entomólogos, ¿no? Así que en el museo tenemos recientemente, se movió de otro instituto, el Instituto Malbrán, que es un instituto de microbiología, se movió un grupo de dipterólogos al museo. Así que vamos a ver si con ellos podemos empezar a abrir esa caja de Pandora, digamos, de ver qué son esos bins, si esos bins tienen algún nombre ya o no. Claro, pero hace mover al revés el conocimiento, porque normalmente uno va haciendo la taxonomía y busca la molecular como una herramienta extra. Esto es al revés. Ahora tenemos unas diferencias moleculares, pero veamos los especímenes. Exacto, veamos qué pasa con eso. Una cosa que no dije, que es muy interesante de Boll, digamos, como facilidad, es que Boll automáticamente crea lo que se llama la página del bin, donde aparecen todos los bichos que tienen ese mismo bin, se puede ver qué información tienen, qué secuencia tienen, dónde están los vouchers, para que los taxónomos anoten, vean ese material, vean esa página y anoten y digan, bueno, esto me parece que está bien, está mal, es lo mismo que esto otro, en realidad taxonómicamente no corresponde a esto asignar un nombre de especie o la describo como una nueva especie. O sea, esa es una de las grandes herramientas que provee Boll, ¿no? Es decir, condensa la información de una manera que los especialistas después puedan curarla, por decir de alguna manera, ¿no? La última para que pasemos al secretario. Muchas gracias, Pablo, por la inspiradora presentación para lo que queremos hacer acá en Colombia. Realmente nos da muchísimas ideas. Mi pregunta es, mucho de esto se ha dado en el contexto del CONICET, que es ciencia y tecnología, y quisiera saber si el sector, digamos, el Ministerio de Medio Ambiente de Argentina ha tenido algún interés en estos resultados ya para temas más de aplicación ambiental. Sí. Por el momento, bueno, en Argentina lo que tenemos es una Secretaría de Medio Ambiente que, digamos, con ellos nuestra mayor interacción ha sido hasta ahora relacionada con, digamos, la aprobación de las colectas y los permisos para intercambio de muestras y ver que ellos estén, digamos, generar confianza, digamos, de que no hay nada oscuro o tenebroso por detrás, que las cosas que salen vuelven y que está todo bien científicamente hablando y los resguardos, digamos, de las posibles utilidades que algún día puedan llegar a venir, si aparece algo, digamos, puedan venir para Argentina y no ser explotadas por Monsanto. Todo eso digamos, ha sido nuestra mayor preocupación hasta ahora. Ahora, sí hemos recibido algunas, digamos, preguntas respecto de la Secretaría en relación a, por ejemplo, posibilidad de identificar, ellos están muy preocupados, en Argentina al menos,
por justamente temas como la madera y si se están explotando especies prohibidas por ley. También están muy preocupados y nos han consultado acerca de la posibilidad de identificar, pero esto lamentablemente la respuesta es que nosotros por ahora no los podemos satisfacer. Ellos están muy preocupados por ver si en ciertos grupos críticos, como por ejemplo aves rapaces, tener un control de los ejemplares que están en cautiverio y que eventualmente algunos se están intentando recriar en cautiverio para exportación, para cetrería y cosas así, corresponden a ejemplares autorizados y no se están sacando del medio ambiente y se están blanqueando a través de ejemplares en cautividad. Pero la verdad que el barcode no sirve para identificar individuos, entonces en eso no los hemos podido ayudar. Sí, por ejemplo, hemos recibido, pero no es la Agencia de Medio Ambiente, sino que es la agencia que cobra impuestos, es la Agencia Federal de Ingresos Públicos, a través de una, digamos, dependencia que interviene en los delitos aduaneros. Nos ha pedido, por ejemplo, identificar si unas plumas que aparecían en una exportación eran o no de gallina, porque si no eran de gallina tenían que pagar impuestos, no sé qué impuesto tenían que pagar, y si eran de gallina parece que estaba todo bien y podían salir normalmente. O sea, hay contactos, hay cierto interés, pero todavía no se ha podido cristalizar en un pedido concreto y en el desarrollo concreto de algún proyecto que a ellos les sirva. Pero eso puede pasar en cualquier momento, la verdad que no se han dado todavía las circunstancias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, la última pregunta, pero es que nos las están haciendo con el público que tenemos en línea. Entonces, ahí, Pablo, la tanta gente pregunta. como la que está aquí, que está conectada, vamos a responderles. La pregunta es de Natalia, dice, si necesito secuencias de una especie específica, ¿puedo acceder a ellas? De ser así, ¿dónde puedo encontrar más información? Ok. Bueno, el lugar de acceso primordial es la base de datos Vault. A través de Vault se puede acceder a las secuencias. Lo que pasa es que dentro de Vault hay dos grupos de secuencias, las que ya están públicas y se puede acceder a toda la información, la secuencia, el electroferograma, las fotos del voucher, todo. Hay casi 2 millones de secuencias que son públicas dentro de Vault, pero hay quizás otro millón y medio de secuencias que todavía no se puede acceder completamente porque son de proyectos que todavía no han sido publicados o que la información todavía no está totalmente liberada a la base de datos. Va a ser liberada tarde o temprano, pero por ahí, por alguna restricción del que generó la secuencia, todavía la está manteniendo con reserva. En general, la política de liberación de la información de Vault en la actualidad es que la información genética se libera instantáneamente una vez que se obtiene, una vez que se cura la secuencia, se libera. Pero lo que no se libera del todo es la información taxonómica o geográfica de proveniencia de la muestra, con lo cual no es posible piratear la información para escribir un paper con el trabajo que hizo otro. O sea, eso los científicos se tienen que quedar tranquilos. De cualquier manera, hay formas de comparar la secuencia que uno tiene, si uno tiene una secuencia incógnita, contra las secuencias públicas y las no públicas. Aunque, es decir, Vault le va a decir si en la base ya hay algo que es idéntico o casi idéntico a lo que uno está ingresando. Aunque después no pueda ver los datos de la secuencia que no es pública completamente. Pero la respuesta es, hay que ir a Vault, básicamente, a buscar todo lo que necesitan saber. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias.